Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal dedicado a la nutrición, salud y bienestar, patrocinado por Más que Dietas. En el libro de hoy quiero hablaros de por qué no pongo peso, ¿no? Es una pregunta que es más rara de encontrar. Casi todo el mundo que va a un centro para controlar algo de peso suele ser porque quiere perder peso. Es raro las personas que vienen porque quieren poner peso, pero es cierto que también existe este grupo reducido de la población que coma lo que coman es imposible poner peso. Y bueno, vamos a ver cuáles causas pueden estar implicadas en esto, porque son muchas y están todavía en estudio, pero vamos a nombrar pues las principales y por dónde podemos empezar a estudiar este trastorno, ¿no? Entonces, la principal causa pues puede venir de la genética, al igual que tenemos un color de ojos, una altura o un color de pelo, pues hay una fuerte carga genética para este carácter. Y bueno, pues hay varios mecanismos por el que el cuerpo puede impedir que pongas peso, ¿no? Entonces, uno es por el control de la ingesta, que eso tiene una base hormonal en el estómago, a partir de la grelina. Y otra también es el hambre y la saciedad, que son funciones reguladas por numerosos mecanismos corporales. Una de esas señales proviene de las paredes del estómago, que se ajustan para recibir comida cuando se agrandan o se contraen. Tenemos nervios receptores que envían señales al cerebro de que el estómago se está expandiendo y comienzas a disminuir la ingesta. Y bueno, pues a la vez existe una hormona que es la grelina, que se produce cuando tu estómago está vacío para que envíe la señal de hambre. La grelina es una hormona que nos da hambre, ¿no? Que comienza a disminuir cuando comienzas a comer. Entonces, hay muchos otros casos donde las personas presentan un metabolismo muy activo. Eso es debido a que tienen una composición corporal con mucha masa muscular, tienen más músculo que grasa. Y sabemos que el tejido muscular es un tejido muy activo metabólicamente, hace que gastes más energía. Entonces, al gastar más energía, pues gastas más grasa también, gastas tus reservas. Y eso también puede estar determinado por la genética, ¿no? Y luego pues también hay personas que puede estar relacionado con un nivel de nerviosismo que venga por un estrés pues emocional o un estrés en tus glándulas suprarrenales, por lo que sea. Habría que buscar el origen de este estrés y trabajarlo, ¿no? Y bueno, pues disfunciones metabólicas, aquí podemos enrollarnos un poquito más, pues hay bastantes disfunciones metabólicas que puedan estar implicadas en por qué no pones peso. Voy a empezar hablando de la elevación de la hormona tiroidea, la T4, la tiroxina, la FT4 y la T3, son dos hormonas tiroideas que pueden provocar un hipertiroidismo, que estaría pues relacionado con una dificultad para ganar peso o con una pérdida de repente acelerada. Personas que de repente pierden 6-7 kilos en 20-30 días, pues probablemente puedan venir por un déficit, por un exceso, perdón, en esta hormona, en la T4. También podría venir por otro problema con insulina, ahora lo vamos a ver, pero bueno, primera causa, ¿no? Entonces, pues habría que tratar este problema pues de una forma endocrinológica, con un buen endocrino. Sabéis que aquí contamos con el doctor López Rueda, que es mi padre, endocrino internista, y bueno, que además es experto en tiroides, lo tengo que decir porque descubrió una enfermedad que se llama tiroiditis atípica de Huelva en 1995. Pues estudió mucho la enfermedad y llegó a la conclusión de que altos niveles de policlorobifenilos, de unas sustancias químicas que actúan como disruptores endocrinos, estaban llegando a través del agua y bueno, provocaron un problema, una epidemia en 1995 con altos niveles de anticuerpos tiroideos. Tenéis algunos estudios de lo que él hizo por internet para quien le interese. Entonces, bueno, por otro lado tenemos los pacientes diabéticos tipo 1, que son aquellos que no presentan insulina en sangre, tienen que inyectársela. Y bueno, pues hay pacientes que pueden presentar disfunciones metabólicas que no llegan a ser diabéticos, pero tienen un nivel de insulina muy bajito. Eso se conoce como hipoinsulinemia. Y bueno, pues la insulina, tenemos que saber que además de ser una hormona hipoglucemiante que baja la glucosa, el azúcar en sangre, es también una hormona lipogénica y anabolizante, es decir, crea grasas y músculo, ¿no? Se secreta sobre todo después de comer y es una hormona que el cuerpo utiliza pues para que capte glucosa a la célula y que ésta se pueda por difusión facilitada, pues a favor de la gente, pues la insulina es capaz de transformarla en el hígado por una ruta con el transportador GLUT4 en grasa, se transforma en grasa, ¿no? Bueno, pues esto es toda una ruta muy larga de explicar aquí, que si queréis lo que voy a hacer es os la voy a colgar en la web, en masquedietas.es, y así la tenéis, ¿vale? Para que le interese profundizar más. Y entonces, si una persona no es capaz de tener una insulina activa o presenta un déficit de la cantidad de la hormona o de la cantidad o de su actividad, que también sería otro problema, ¿no? Que tengamos buen nivel de insulina pero que no se activa, pues esto puede llevar a que adelgace mucho, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en personas diabéticas que debutan, pues que no tienen insulina y empiezan a adelgazar. Pero eso, hay casos menos graves donde la insulina es bajita, es una hipoinsulinemia, no llega a una diabetes, pero impide que estas personas almacenen
la glucosa y la transformen en triglicéridos en el hígado. Entonces, estas mismas personas, pues paradójicamente también suelen presentar muchas hipoglucemias, bajadas de glucosa en sangre, ¿no? Y necesitan comer poquito y a menudo para no sentirse cansados, si no se vienen abajo, sienten como que se les baja la tensión. Entonces, pues al no poder almacenar la glucosa mucho tiempo en sangre y en los tejidos, pues también suelen presentar, al almacenar más tiempo, porque tienen poca insulina, entonces almacenan más tiempo la glucosa en sangre, pues estas personas también son muy dadas a padecer infecciones fúngicas y vemos hongos en su sangre, ¿no? Es algo que vemos día a día. Pacientes con hipoglucemias tienen muchos niveles. Esto se trata, pues hay muchas formas de tratarlo, buscando la causa. Tenemos suplementos como el piconato de cromo, que ha mostrado un efecto muy bueno para esas personas que tienen una hipoinsulinemia, hacen que su insulina sea más eficiente. Hay estudios que hablan cómo el cromo puede ayudar mucho a esto, os lo cuelgo también en la web para el que le interese profundizar más. Y bueno, pues también tenemos que hablar de otra hormona, que es la leptina, que es una hormona muy importante mencionar, que la secretan las células de los adipocitos, del tejido graso, aunque también se han detectado en hipotálamo, ovario y placenta, que se conoce como la hormona leptos, la hormona del delgado, ¿no? Entonces, si no hay leptina, pues existe una resistencia a la leptina, la alimentación es incontrolada e insaciante. Entonces, aquellas personas que no tienen leptina comen mucho y engordan más, y aquellas personas que tienen un nivel muy alto de leptina comen mucho menos, ¿no? Entonces la leptina reduce el apetito como una señal de circulación. Individuos obesos generalmente exhiben circulación de leptina en más alta concentración que aquellas personas que tienen un peso normal, y esto se debe a que los individuos obesos poseen un mayor porcentaje de grasa corporal, ¿no? Y estas personas muestran resistencia a la leptina, muy similar a la resistencia que hemos hablado antes, la resistencia a la insulina que presentan los diabéticos tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2, que aunque posean elevados niveles de leptina en su organismo, falla el momento de controlar y modular su peso, ¿no? Entonces, pues hay muchas explicaciones que se están investigando para esto. Se ha propuesto un importante actor de la resistencia a la leptina, que se encuentra en los cambios de las señales receptoras de la leptina, particularmente en el núcleo arqueado del cerebro. Sin embargo, también deficiencias o cambios importantes en los receptores de la leptina se cree que pueden ser la causa. Y bueno, pues hay otros estudios que están hablando de que la forma como la leptina atraviesa la barrera hematoencefálica o alteraciones en el desarrollo del individuo se pueden producir también, y bueno, pues está yendo pues eso, más al cerebro, ¿no? El consumo de una dieta alta en fructosa desde el nacimiento también se ha asociado a una reducción en los niveles de leptina y la reducción de la expresión del ARN mensajero del receptor de leptina en ratas. Y entonces el consumo prolongado de fructosa pues ha demostrado en ratas, con un estudio que se hizo en ratas, que aumentaba los niveles de triglicéridos y desencadena resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, pues bueno, hay bastantes estudios de esto que os lo voy a colgar. En resumen, y dicho de forma simple, a largo plazo podemos decir que la leptina da la señal de que el cuerpo tiene buenos niveles de tejido adiposo, hay energía a largo plazo, pero a corto plazo la leptina señala que el cuerpo ha comido suficiente. Entonces ambos dan como resultado una reducción del apetito. La leptina hace que se reduzca nuestro apetito, y pacientes que tengan alteración en esta hormona pueden comer más o menos pues según si está aumentada o disminuida, ¿no? Entonces pues se podría estudiar este nivel de hormona también. ¿Cómo podemos comprobar? Hay una gran influencia hormonal, ¿no?, en todo el proceso del metabolismo, por supuesto, la sensación de saciedad y todo lo que repercute en la pérdida o ganancia de peso. Y bueno, pues siempre eso hay que tenerlo en cuenta y estudiarlo, pero hay veces que no son siempre las causas hormonales. Nosotros hemos tratado a muchos pacientes que presentaban algunos problemas graves digestivos, como una gran mala absorción de nutrientes o una celiaquía severa, u otros desórdenes que le estaban impidiendo absorber los nutrientes y poner peso, ¿no? Me acuerdo en una ocasión que traté a un chico de unos 27 años que estaba muy delgado, pero presentaba una colitis crónica que le hacía ir continuamente al baño, 7, 8, 9, 10 veces al día. Estudiamos el caso y encontramos un trematogotraperminto, que es el esquistosoma manzoni, y lo tratamos, y cuando a los meses lo volvimos a ver, pues había ganado como unos 10 kilos, y recuerdo que me comentó cómo es posible que antes, comiendo muchos dulces y grasas trans y bollicaos, y no pusiera peso, y ahora con una dieta llena de verduras y frutas esté poniendo peso. Entonces le contesté, pues porque ahora lo absorbes y antes no lo absorbías. Si tu sistema digestivo no está funcionando correctamente, es posible que aunque comas bastante cantidad no logres absorber lo que comes, ¿no? Entonces es interesante pues buscar la causa y empezar a tratarlo desde el origen. Para resumir, en conclusión, pues son muchas las posibles causas que te impiden poner peso.
Si es genética, pues en mi opinión no debes forzar a tu organismo, ya que tu cuerpo funciona bien en ese peso y esta marca genética tú no la puedes cambiar, tal vez con los años pongas un poquito más de peso. Una diferencia de 3-4 kilos más en una persona que tenga que estar delgada puede mermar bastante tu salud, entonces no fuerces. Si es tu genética, si no ves que no tienes ningún problema, estudias hormonas y ese es tu peso, manténlo así. A pesar de que físicamente te sientas mejor, bioquímicamente no estarás mejor, entonces es importante esto. Veo casos de personas que ponen 4 kilos y se les ve mejor físicamente, pero que empiezan a presentar una bioquímica alterada, entonces ese no es tu peso. En cualquier caso, pues como os digo siempre, cada paciente debe ser estudiado de una forma individualizada por un buen profesional en la materia, un nutricionista, un endocrino, y bueno, pues así podréis estar en buenas manos, ¿no? Que es importante. Y nada, pues que si os ha gustado, pues darle un me gusta al vídeo, compartir, dejarnos vuestros comentarios y suscribiros al canal. Muchas gracias.